difícil de llenar. Y desgraciadamente, para bien o para no se ve muy bien entonces por el tema de la luz, más bien hay teles, ¿no? Entonces para que tenga más cerca, bueno, a ver. Bien. Lo que ustedes están viendo acá, ¿no?, es un repaso en una sola imagen de lo que hemos visto la anterior clase. La imagen que ustedes están viendo acá es la imagen de la síntesis de las preprohormonas, que es muy propio de las hormonas amínicas. Estas hormonas son a base de aminoácidos, a diferencia de las hormonas esteroideas que en la anterior clase se mostraron un quilombo así de enzimas que convertían el colesterol a través de las hormonas. La imagen del centro corresponde a una facies. ¿Qué quiere decir facies? Es un rostro propio de una enfermedad, eso es una facies. Hay facies leonina, por ejemplo, que es muy propia de la gangrena, que es la persona que está desarrollando una infección por micobacterias que no son tuberculosis. ¿Qué otra micobacteria existe? La lepra. Micobacteria lepra se llama. Por eso pues hay tuberculosis endérmica. Parece que tienen lepra, es prácticamente lepra, es la misma familia de bacterias. Esta que ustedes están viendo aquí se llama facies Cushingoide, es propio de la enfermedad de Cushing, que no hay que confundir, y eso es muy importante que se metan en su cabeza, enfermedad de Cushing con síndrome de Cushing. Porque la enfermedad de Cushing, como dice el nombre, está hablando de una entidad clínica específica, que es un tumor de la glándula hipófisis productora de hormonas que sintetizan cortisol, a diferencia del síndrome de Cushing, que es tener esta cara y tener androgenismo y tener HIV y tener hipertensión e hipercolesterolemia, que son una gama de hallazgos clínicos que corresponden al síndrome de Cushing. Y ya se podía ver desde la antigüedad, es decir, la enfermedad de Cushing y las enfermedades metabólicas en general no son una novedad. Si se dan cuenta en esta pintura, está utilizando ropa del 1560, 1570. Son enfermedades que existen hace muchos años y se atribuían a castigos divinos que caían sobre las familias reinantes de Italia durante el Renacimiento. El mecanismo por el que funcionan las hormonas está bien descrito en esta tabla, que desgraciadamente no se alcanza a ver, que tenemos aquí la descripción del nutriente, es decir, el alimento del que nosotros estamos hablando, carbohidratos, proteínas y ácidos grasos, ¿no? ¿Cómo se absorben? Porque como vamos a ver este semestre, cuando estamos llevando el sistema digestivo, vemos que nosotros metemos un pedazo de carne así en nuestras bocas cuando vamos a la parrilla, y ese pedazote en la vía digestiva le pasa algo que se vuelve proteínas microscópicas. Entonces no está absorbido como carne, se absorbe como aminoácidos en el caso de las proteínas. Como los carbohidratos se absorben en forma de glucosa. Entonces por eso hemos empezado con la descripción de anabolismo y catabolismo, que era primero degradarlo básicamente, y en el anabolismo era utilizarlo, consumirlo, que los tejidos hagan algo con él. Entonces, ¿no es verdad? Los carbohidratos se absorben como glucosa y en algunos casos específicos como fructosa y galactosa. ¿Qué casos específicos? Me como un durazno, se absorbe como Fructosa. me tomo un vaso de leche o cereal, se absorbe como Lactosa. y ahí, por ejemplo, es la razón por la que existen los cereales. Los cereales de frutas, que sí tienen frutas picadas algunos, están hechos para absorber fructosa y galactosa al mismo tiempo. O sea, todo el margen del desayuno en una sola. Es un gran alimento. Es mejor alimento mientras más quinoa tenga, más fruta tenga, es mejor. Por eso cuando tú lo das la vuelta al cereal, que dice vitaminizado, porque estas cosas no tienen vitaminas en concentraciones altas después de que se pican. Es por eso que cuando ustedes hacen esos jugos verdes y esas cosas, te están estafando, porque la vitamina licuada ya no es vitamina. Pierde toda la...
Todas las propiedades como el hierro, el calcio, el magnesio, el fósforo permanecen, las vitaminas ya no. Ya no. Y eso no es un cuento, ciencia. Las proteínas que se absorben en aminoácidos, ¿no es verdad? O pequeños péptidos, que es la maravilla de los seres humanos. Y los ácidos grasos que se almacenan como kilomicrones. Porque la presentación del ácido graso en los seres humanos y algunos animales en general no deberíamos poder digerir ácidos grasos, pero lo hacemos a través de un sistema muy complejo, y es por este sistema complejo no es infalible, y es por eso, por ejemplo, que en la anterior clase he dicho, ¿la grasa fría la podemos comer? No podemos. Porque no podemos sintetizar suficientes kilomicrones para absorber los ácidos grasos libres y se vuelvan triglicéridos o colesterol simple. Está tan densa esa grasa que llega al estómago, no la podemos absorber y las bacterias que tenemos en el estómago proliferan en ellas y nos produce una infección. La comida se calienta. No debe faltar alguno de ustedes que llega a su casa y se lo come frío, perfecto. Pero de cada 9 veces, de 10 veces que lo hagas, 9 te van a salir bien y esa que te toque te vas a acordar el resto de tu vida. Somante infección. Es muy dura. Entonces ya tenemos el alimento, cómo se va a absorber, y los estados. ¿Cuáles serán los estados? Fed state y fasted state. Alimentado y en ayuno. Son los dos estados. Actualmente, por ejemplo, si ustedes leen un libro, ¿no? Se llama así. Hay un manual del ADA que significa American Diabetes Association, Asociación Americana de la Diabetes. Y hay otra que es mexicana. ¿Y saben por qué existe una mexicana, una gringa y una europea? Porque como los gringos y la ciencia en general saben, ningún cuerpo es igual. Sin embargo, los grupos etarios, es decir, nuestras comunidades, sí tienen cosas en común. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Bolivia es uno de los países que más grasa consume sin una incidencia tan alta de enfermedades metabólicas? O sea, es alta la incidencia, pero palidece al lado de otros países. Como por ejemplo, ¿cuál? Y México. México es el país más obeso del mundo. Y cuando tú vas y les preguntas por qué son tan obesos, ¿saben a qué hora almuerzan los mexicanos? ¿Saben a qué hora almuerzan los mexicanos? Y les puedo decir, ¿y esto es México? ¿Saben a qué hora almuerzan los mexicanos? ¿Alguien sabe? 4. No desayunan en la mañana. 8 de la mañana, 9 de la mañana, no desayunan. Desayunan al mediodía. Es decir, toda la jornada laboral matutina no comen nada. Están en un estado de ayuno. ¿Y por qué está este librito aquí? Porque el ADA, por ejemplo, ahora considera ayuno no comer nada 6 horas, ya no 8. Entonces los mexicanos se duermen a las 10 de la noche, 11, si es que no tienen jornadas laborales muy explotadoras, porque México es de este lado del continente el más explotador de los seres humanos. Y de otros lados del continente, en Europa, está prohibido, eso es ilegal. Y en el Medio Oriente, Dubái, esos países que todo el mundo los pintan como si fuera una maravilla, si tú cometes un delito en esos países no vas a la cárcel, te vuelves esclavo y pierdes tus derechos. Entonces no sé quién pintó esos países como si fueran una maravilla. 1, 2, tienen las leyes musulmanas, tú robas, te cortan tu mano. Si te acusan de robar, te cortan tu mano. Si no hablas el idioma y te das a entender mal, te cortan tu mano. No es una maravilla, ¿ya? Entonces, pónganse a pensar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el país más obeso y gordo del mundo y tiene un hábito alimentario pésimo. Porque el desayuno está hecho entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, porque si desayunas a las 10 de la mañana ya no sirve, por si acaso. Entonces, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, porque está hecho para evitar esto, el ayuno. Porque el ayuno, como habíamos visto en la anterior clase, está hecho, nos permite seguir vivos a través de un proceso que se llama gluconeogénesis. ¿Y la gluconeogénesis cuántas horas duraba? 7 a 8. Entonces tú estás 7 a 8 sin comer y luego estás
7 de la mañana, 8 de la mañana, 9, 10, 11 y 12, que debías haber comido ya hace 6 horas o 5 horas desde que te levantaste, estás en un estado de ayuno, lo cual quiere decir que vas a hacer mayor gluconeogénesis, lo cual quiere decir que tu tendencia a la resistencia a la insulina va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces más alta en relación a los que desayunan temprano. Y tú le quitas 1 grado de resistencia a la insulina si tu desayuno incluye galactosa y fructosa y azúcares no refinados. ¿Dónde puedo sacar azúcar no refinado? Ahora entienden por qué las cosas se hacen como se hacen. Entonces no es novedad que ese país sea de súper gordos, porque viven en tendencia a la resistencia a la insulina, desayunando al mediodía y almorzando a las 4. ¿Y cómo son sus almuerzos? Ustedes van a México y en cada esquina hay una taquería, y no es exageración, hay en cada esquina. Y tienen una cosa, ¿no es verdad?, en la que ponen un pan dentro de un pan y eso comen. ¿Alguien sabe qué se llama eso? Ponen un pan dentro de un pan y eso comen. Les voy a dejar de ver. Sándwich. Súper. Entonces tenemos el estado de posalimentación y el estado de ayuno. En el estado de posalimentación, ¿qué le pasa a los carbohidratos? Inmediatamente sufren glucólisis cuando son captados por las células, porque la glucólisis está hecha para sintetizar ADP. La glucólisis, destrucción de la glucosa. Glucólisis hace que la glucosa, lo que es una partícula grande, se vuelva una partícula más pequeña. Por eso, el día de ayer, cuando yo les preguntaba la insulina, ¿qué es? ¿Anabólica o catabólica? Anabólica. Hace que los tejidos utilicen y degraden esas sustancias. Es anabólica. Siguiente. Hay transporte de las lipoproteínas, que vamos a ver por qué es importante comer cítricos. Naranja, limón, todas esas cosas son parte de la dieta de los humanos por una razón, y no es para evitar la enfermedad que se llama escorbuto. No comes vitamina C, te da escorbuto. Hay almacenamiento de la glucosa en el hígado, en los músculos y en los ácidos grasos. Eso se llama glucogénesis. Y los excesos son convertidos en ácidos grasos, se llama lipogénesis. Pero ¿qué pasa cuando estamos en ayuno? El glucógeno, como lo van a ver ahorita, está compuesto de polímeros, es así, digamos. Aquí está la partícula central que se llama glucogenina. Y en la partícula central, este es marcador permanente, y las moléculas de glucosa se van almacenando alrededor de esta molécula bioquímica que se llama glucogenina. ¿Y saben qué se llama esta molécula esta glucogenina con glucosa? Se llama glucógeno, que es la presentación de la glucosa almacenada. Entonces, ¿qué creen que le pasa durante la glucogenólisis? Glucógeno, lisis. ¿Qué creen que pasa? Las moléculas de glucosa se empiezan a separar de la glucogenina. Entonces, ¿dónde se van esta glucosa? ¿Dónde creen que se van? Torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa con el azúcar? Se eleva, sin que hayamos comido, porque estamos en ayuno. Este proceso, sin embargo, mientras peor sea la calidad de azúcar que nosotros comemos, más resistencia tiene la insulina para transportarlo, porque es muy complicado, Entonces aquí es donde entra un paréntesis muy importante, que es el mayor y más craso error del estudio médico de la diabetes, que es creer que solo tienes que estudiar la insulina. Porque yo viendo solo este esquema, me doy cuenta que la insulina juega con las hormonas que también suben el azúcar. Entonces mis pacientes que son diabéticos no deben sufrir grandes emociones, porque si no se estresan, y el estrés genera aumento de la glucosa. Y si sí llegaran a estresarse, tendrían que sí o sí hacer ejercicio, porque si no, no sirve. Y si el trabajo de mi paciente es estresante, por ejemplo, si es abogado o si es médico, estamos en un brete. Porque el factor estresante que le hace subir su azúcar no lo puedo quitar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que quitar? Bueno, no quitar, modificar. Su estilo de vida.
Y es muy jodido. ¿Y saben por qué los diabéticos no pueden adaptarse a sus hábitos dietéticos? Porque a usted se le diagnostica con diabetes y listo, desde mañana tiene que comer esto. Así de carne, así de arroz, así de fruta y verduras. Desde mañana. Hoy día son las 4 de la tarde, desde mañana. Se acabó tu vida como la conoces. Desde mañana. Jodido. Vamos con las proteínas. Después de postalimentación, ¿qué le pasa? Hay síntesis de aminoácidos, lo que hemos dicho en la anterior clase. Las proteínas de la carne las absorbo y las proteínas animales se unen a mis proteínas y forman una proteína humana. Bueno, los aminoácidos de los animales se unen a mis aminoácidos en mi hígado, que mi hígado puede hacer eso. ¿Y qué pasa? Forma una proteína. Con los aminoácidos de los humanos, con los aminoácidos de los animales que me acabo de comer, se unen y forman una proteína humana. Por eso, por ejemplo, cuando los pacientes tienen un tipo de malnutrición que se llama kwashiorkor, que se llama desnutrición proteica, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué se llama este edema de aquí? Este edema de acá, sí. Citis. ¿Y por qué creen que tienen edema de su panza los que no comen proteínas? Porque, de acuerdo a las leyes de las presiones de los líquidos, la presión hidrostática pelea contra la presión oncótica, es decir, la presión del sodio, la glucosa y el nitrógeno ureico sérico pelean contra la presión de las proteínas. Si yo le quito las proteínas, gana la presión hidrostática y se mete al intersticio el agua. Así. Muy bien. Después, ¿en qué participa? Síntesis de ácidos nucleicos. Nosotros comemos proteínas para mantener vivos a los tejidos que se encuentran en el núcleo de las células, porque los núcleos de las células son aminoácidos. Esa con una diferencia. El ADN tiene algo que el RNA no tiene. ¿Qué es? Bueno, esto recién lleva lo genético.